Y le damos la bienvenida, como cada semana, a Miguel Lorza, jefe de información de Infodemia. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Braulio? Muy buenas noches. Saludos a todas y todos. Qué bueno que nos acompañas porque hoy en la mañanera presentaron una nota sobre la reforma al Poder Judicial. Cuéntanos de qué va y cuando quieras la vamos a ver. Pues más que te cuente de qué va, recalcar o subrayar más bien que justo cuando empiezan los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial, reinicia toda esta avalancha de noticias falsas, de mentiras, hay que decirlo, a propósito de la reforma. La última semana comenzaron a circular noticias falsas que ya se habían desmentido, pero si les parece, vamos a verlo. El inicio de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial reactivó 4 mentiras en contra de la iniciativa. 1. Falso que la reforma busca la destrucción del Poder Judicial. Con la reforma para destruir el Poder Judicial, muchos están cayendo en la misma trampa que hace 6 años con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No se la quieren creer. Yo diría, es una reforma que por un lado purga, después pretende capturar y tercero debilita a todos los poderes judiciales del país, ¿no? Esto es falso. La reforma no plantea ni la destrucción ni la desaparición del Poder Judicial. Plantea la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. La sustitución del Consejo de la Judicatura por órganos técnicos, especializados y autónomos y parámetros temporales para garantizar justicia pronta y expedita. 2. Falso que la reforma atenta contra los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Salen con una cosa que me parece todavía el colmo de la crueldad, Joaquín, que van a respetar los derechos de los trabajadores. Entonces los 1,600 jueces, magistrados y ministros no trabajarán. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. La reforma no plantea ninguna modificación a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Además, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, aseguró durante el primer diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial que esta se realizará en estricto apego a la defensa de los más de 50,000 trabajadores en ese órgano del Estado mexicano. Todos los derechos de los más de 50,000 trabajadores adquiridos serán respetados. 3. Falso que la reforma busque la cabeza de la ministra Norma Piña. Morena ya apuntó a la cabeza de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Una vil venganza contra Norma Piña. Ahí hay quienes quieren moverle el banco a la presidenta de la Corte y llevarle esa cabeza como a la Tlatuani Claudia Sheinbaum, y el que haga eso, pues ganó muchísimo. El 2 de julio, el presidente López Obrador aseguró que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. El presidente agregó que no es una concertación, como era la costumbre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además, en ningún apartado de la reforma se pide la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. 4. Los foros son simulación. En los monólogos. En los monólogos Sí. sobre la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, porque de fondo, no le harán caso al tumulto de críticos. Es atole con el dedo. No sé qué es lo que persiguen. Dice que vamos a discutir la reforma judicial, pero de antemano queremos decirle a los participantes que ya está decidido cómo va a ser. Entonces, ¿qué discutes? ¿Qué analizas? ¿Qué platicas? ¿Qué dices? Se vuelve una pantomima. Es una pantomima. Los foros sobre la reforma al Poder Judicial busca una amplia discusión y participación, incluidos abogados, jueces,
magistrados, ministros, trabajadores judiciales, colegios de abogados y escuelas de derecho. La participación en los 9 foros es abierta a partir de una inscripción a través de una plataforma habilitada para tal fin por el Congreso de la Unión. Además, la asistencia a estos es libre, sin condiciones y es transmitida por diversos medios de comunicación para que toda la sociedad tenga acceso a estos. Infodemia. Miguel, pues planteabas muy bien que desde que iniciaron los foros, que fue prácticamente la semana pasada, también arreció la infodemia en torno a la reforma al Poder Judicial. Y a mí se me parece delicado que mucho del debate que se está dando en torno a esta iniciativa de reforma se dé con base en falsedades. Yo leí la reforma porque dije, bueno, si vamos a estar hablando de este tema a lo largo de los próximos meses, pues que no me den gato por liebre. Y también me llama la atención que en estos señalamientos que hace Carlos Marín, dice que ojalá se tomen en cuenta las opiniones de los tumultos de personas que están en contra de la reforma al Poder Judicial. A lo mejor, si esos fueran los términos para evaluar si una reforma se aprueba o no, se tendría que ponderar si ese tumulto es mayor a los 35.9 millones de votos que pues respaldaron esto que se ha denominado como el Plan C, que incluía la reforma al Poder Judicial y que hace poquito más de un mes votaron por la doctora Claudia Sheinbaum y por este proyecto y esta visión de lo que hace falta para cambiar en nuestro país. Sí, justo como señalas, una de las nuevas líneas narrativas de desinformación es la descalificación de los foros de discusión. Cuando Carlos Marín dice el tumulto de críticos, pues quién sabe a quién se refiere, porque, a ver, el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum cuando estuvo haciendo el recorrido en el país fue exponer justamente que ella avalaba esta reforma y, como bien dices, 35 millones de mexicanos votaron por ella y por este proyecto de continuación de la Cuarta Transformación que incluye la reforma al Poder Judicial, que estuvo además anunciada desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público esta noción del Plan C y desde el 5 de febrero de este año. En ese sentido, si hablamos de la cosa pública, la república y la voz del pueblo, pues lo que ha dictado el pueblo es reformar al Poder Judicial. Pues ese gran tumulto de críticos, quién sabe dónde lo vio Marín, en qué programa lo encontró, pues no corresponde primero con la realidad y tampoco corresponde con el mandato del pueblo ni con la cosa pública. Hoy la discusión de la cuestión de la República tiene que ver con hacer otro poder judicial, limpiar al poder judicial y limpiarlo de la corrupción y que obedezca al mandato popular. Por eso la elección de jueces, magistrados y ministros justamente a través del voto. Y la otra línea narrativa o nueva línea narrativa es que se quiere la cabeza de la ministra presidenta Norma Piña, lo cual es completamente falso porque además la reforma lo que mandataría sería que desaparecieran todos los ministros que ahora están en funciones y se elija a nuevos ministros para la primera sala de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación. Y también, nada más, una leve precisión con esto que dijiste, porque dijiste 35 millones de votos, son 35.9 y te pido que no hagas menos esos 900,000 votos, porque hay partidos a los que incluso les salvaría el registro. El PRD probablemente con esos 900,000 votos podría conservar el registro como partido político a nivel nacional y a otros tantos pues también les abonaría mucho, sobre todo en la asignación del presupuesto para el próximo año, que se define también en función de cuántos votos recibieron en la última elección inmediata. Miguel, pero bueno, traes también otro tema del que se ha estado hablando desde la conferencia matutina y es esta supuesta persecución en contra de Carlos Loret de Mola. Cuéntanos. Así es, a partir de un artículo publicado en El Reforma por la periodista Penny Ley, en la que afirmaba que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba justamente investigando a Carlos Loret de Mola. El presidente lo desmintió varias veces la semana pasada durante la conferencia matutina, lo desmiente este lunes y hoy el titular de la Inteligencia Financiera,
Pablo Gómez, expone que en realidad lo que la UIF está haciendo es investigar al consorcio Latinos, porque cabe decir que Latinos no es nada más el noticiero de este comunicador, ni la página web, ni el canal de YouTube, sino es un consorcio de al menos 5 empresas, una de ellas en Delaware, Estados Unidos, donde al parecer es un paraíso fiscal. En ese sentido, hay una investigación por presunto lavado de dinero y presunta corrupción. Resulta que una empresa del consorcio de Latinos recibió dinero público, hay que decirlo, de diversos estados del país y también de la federación. Y este dinero se utilizó para pagar, como vimos, pues a trabajadores de Latinos. Entonces ese sería el primer desmentido. También ahí nada más me gustaría hacer una precisión, perdóname que te interrumpa, pero el origen de esta supuesta persecución fue una columna que publicó en Reforma Penilei Ramírez, ahorita tú lo decías, y en ese texto ella decía que tenía pruebas de esta persecución en contra de Carlos Loret de Mola. Si tiene pruebas, pues creo que el balón está en su cancha y sería momento de que las presentara. Si no lo hace, pues habrá quedado únicamente como inferencias o como que trató de estirar la liga de esta investigación en contra del consorcio Latinos, de donde solamente forma parte y es la cara más visible Carlos Loret de Mola y el payaso Broso. Sí, y también aquí creo que vale la pena, ya que estamos precisando, que investigar al consorcio Latinos o incluso admitiendo sin conceder que la unidad de inteligencia financiera dentro de sus atribuciones revisó las cuentas de tal o cual periodista, eso no significa que hay una persecución política ni que hay censura. Hoy justamente lo aclaraba Pablo Gómez, no se está investigando a Loret de Mola, tampoco es una persecución. Lo que sí se está investigando es este presunto lavado de dinero, es este uso de recursos públicos, de nuevo, uso de recursos públicos para un fin privado. Eso está muy, muy distante de lo que se pretende hacer creer como una persecución política o como una censura. Así es, Miguel. Y oye, ya en otro tema, ¿tú a quién es tu santo patrono? ¿En quién te encomiendas cuando nomás no llueve y quieres que llueva? ¿A Poseidón, a Chac o a Tlaloc? Bueno, es que no le atinaste porque yo soy mixteco zapoteco, sí, pero estaba cerca en términos del náhuatl, justamente Tlaloc. Y a propósito de esto, pues anda circulando en redes sociales unas fotografías del Poseidón de Yucatán desmantelado justamente en julio de 2024, pero esto es completamente falso porque las fotografías corresponden a cuando la estatua de Poseidón fue colocada en justamente Puerto Progreso. Entonces, además ha generado, y es muy divertido, toda la conversación que se ha hecho en redes sociales a propósito de este Poseidón y Chac. Así es, ha estado bastante interesante esa discusión. Esperemos que mañana, que es cuando se espera que el huracán Beryl toque las costas de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto, pues que no haya afectaciones para la población de ese estado ni de la ruta por la que pase, porque seguirá su camino hacia el norte de nuestro país. Creo que el último punto en el que llegará será en Tamaulipas. Ojalá que no haya grandes afectaciones. De todos modos, ojalá que la gente esté pendiente de lo que digan las autoridades de protección civil para que salvaguarden pues todo lo que tengan que salvaguardar. Así es, que todo salga bien por allá. Y una última noticia falsa que fue desmentida hoy en la conferencia matutina presidencial es que la empresa mexicana de pastas La Moderna se encuentra en quiebra. Esto es completamente falso. Justamente La Morena emitió un comunicado en el que afirmó que se encuentra fuerte, sólida y continuará abasteciendo a sus clientes a nivel nacional. Esta es una línea narrativa para intentar hacer creer a la población, generar la percepción de que las empresas o están quebrando o se están yendo del país, como la noticia falsa que desmentimos la semana pasada a propósito de la Nissan. ¿Te dejamos de escuchar, Miguel? Ah, no, ahí está. ¿Perdón? Sí. Sí, no, ya, es que me falló un poquito el audio, pero gracias por estos desmentidos. Y Miguel, nos vemos por acá la próxima semana. Esperemos que no haya tanta infodemia, pero acá la estaremos comentando. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y nosotros nos vamos